En estos días hemos estado estudiando el Sermón del Monte mañana y tarde, lo cual es algo inusual, pero esperamos pronto iniciar esa serie de sermones que hemos estado anunciando en 1 Corintios capítulo 13. Pero por hoy vamos a continuar viendo el texto que empezamos que continuamos estudiando esta mañana. Lo comenzamos a estudiar el domingo pasado, Mateo capítulo 7, si son tan amables por favor, Mateo capítulo 7, y vamos a leer una vez más los versículos 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo o en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Como decía, hermanos, esta es la tercera ocasión en que tenemos la oportunidad de considerar las enseñanzas de este texto, y hasta ahora hemos visto básicamente 4 cosas. En primer lugar, lo que el texto no significa. En resumen, hemos dicho que el Señor no prohíbe aquí que el creyente ejerza su discernimiento espiritual para evaluar en ocasiones el carácter y las creencias de otros hombres. En segundo lugar, vimos lo que estas palabras sí significan. El Señor está advirtiendo a sus discípulos que no deben asumir una postura farisaica cuando se vean en la necesidad de pasar juicio o de evaluar a otros. Como alguien ha dicho muy sabiamente, el mandato "no juzguéis" no es una prescripción a ser ciegos, sino más bien una exhortación a ser magnánimos. Son dos cosas muy distintas. Jesús no nos dice que dejemos de ser hombres, dice este autor, al suspender nuestros poderes críticos que nos distinguen de los animales. Eso no es lo que el Señor nos está pidiendo, que dejemos de ser hombres, sino que renunciemos a la ambición presuntuosa de ser Dios, al colocarnos en alto como jueces. Así que hemos visto lo que estas palabras no significan, hemos visto lo que estas palabras sí significan. En tercer lugar, vimos esta mañana cómo se manifiesta ese espíritu que Cristo condena aquí, cuáles son los síntomas que evidencian este mal. Y esta mañana consideramos 5 síntomas específicos. Síntoma número 1, la tendencia a emitir críticas innecesarias. Síntoma número 2, la tendencia a llegar a conclusiones apresuradas. Síntoma número 3, la tendencia a evaluar las motivaciones internas de los demás. Síntoma número 4, la tendencia a enfatizar el lado negativo de las cosas. Síntoma número 5, la tendencia a establecer normas arbitrarias de santidad por medio de las cuales condenamos o absolvemos a los demás. Estos síntomas son impartidos, hermanos, porque queremos ser doctores de nuestra alma. Y si queremos saber si estamos o no incurriendo en este mal, tenemos que saber cuáles son las manifestaciones específicas que evidencian este mal. Pero esta mañana pudimos comenzar a tocar también las razones que da el Señor para ponerle un alto a ese espíritu de crítica pecaminosa. Pero por causa del tiempo solo pudimos considerar una de esas razones. Versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué debemos dejar de criticar? Porque daremos cuenta a Dios por ello. Algún día, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 10, todos nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo. No para que se decida allí dónde pasaremos la eternidad, no. Si eres creyente en Cristo, eso ya fue decidido. Pero sí tendremos que dar cuentas de nuestra fidelidad. Nos presentaremos delante de Dios
no como un criminal comparece delante de su juez, no. Así comparecerán únicamente los impíos en el día del juicio, no los creyentes. Pero los creyentes se presentarán ante Dios como lo hace un siervo delante de su amo para dar cuentas de su servicio. ¿Qué dice Pablo? Que es necesario que todos nosotros comparezcamos delante de ese tribunal para dar cuentas, hermano. Y una de las cosas por las que tendremos que dar cuenta, según la enseñanza de Cristo en Mateo 7:1, es la forma en que juzgamos a otros. En ese juicio no se traerá a colación los pecados que cometimos cuando éramos incrédulos. No, tales pecados, hermanos, fueron lavados y borrados por la sangre de Cristo, que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Tampoco se traerán a colación en ese juicio los pecados cometidos después de la conversión y que fueron apropiadamente confesados, porque Dios promete olvidarlos en su palabra. Pero, y aquí está el motivo de temor, pero esas personas que se pasan la vida emitiendo juicio a diestra y a siniestra, como si tal cosa no fuese un pecado, como si Dios los hubiese constituido como jueces de los demás, con licencia para hablar de otros lo que se le antoje, tendrán que dar cuenta por ello en aquel día. De alguna manera, hermanos, que no alcanzamos a comprender del todo, seremos afectados en ese juicio por la forma en que juzgamos a los demás. Como decía esta mañana, la Biblia no nos da muchos detalles acerca de ese juicio por el cual el creyente pasará. Y seguramente ustedes, al igual que yo, tienen muchas interrogantes al respecto. Pero la Biblia revela lo necesario para infundir en nosotros temor. Hermanos, para que nos pongamos un zipper en la boca. La Biblia por lo menos revela lo necesario para infundir en nosotros temor. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Yo sé que esta enseñanza no es muy popular en el día de hoy. Al creyente se le dice, no te preocupes, tú has sido perdonado en Cristo. Sí, todo eso es verdad, pero hermanos, escuchen lo que dice este texto. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Está hablando en un contexto de creyentes. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros, y el apóstol Pablo como creyente se incluye, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y una de las cosas por las cuales daremos cuenta es por la manera en que hemos administrado esa capacidad crítica que Dios ha puesto en todos nosotros. Pero el Señor Jesucristo en nuestro texto de Mateo 7 menciona dos razones más. Y si esta no fue suficiente, espero, hermanos amados, que estas dos restantes amarren nuestras conciencias y nos llenen de temor reverente delante de Dios. No solo debemos dejar de criticar porque seremos juzgados por ello, sino también, en segundo lugar, porque al hacerlo estamos estableciendo la pauta para nuestro propio juicio. Porque al hacerlo estamos estableciendo la pauta por medio de la cual Dios nos juzgará a nosotros. Versículo 2 del capítulo 7. Porque con el juicio con que juzgáis, y si quieren traducirlo de otra manera más clara, porque con el tipo de juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido.
El doctor Martin Lloyd-Jones afirma que esta es una de las declaraciones más alarmantes de toda la Biblia. Y otro hombre de Dios dijo acerca de este texto que es una de las declaraciones más aterradoras del Sermón del Monte. Hermanos, el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que si somos indulgentes con la crítica pecaminosa, no solo estamos atrayendo sobre nosotros el juicio de Dios, sino que también estamos estableciendo la pauta que Dios seguirá con nosotros cuando nos toque nuestro propio juicio. Lean el texto. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Dos cosas se nos enseña en este texto. En primer lugar, que la disposición con que nosotros pasamos juicio sobre otros será la disposición con que Dios nos juzgará. Dice Cristo, porque con el tipo de juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Pero en segundo lugar también nos enseña el Señor que en ese juicio se usará la misma medida de evaluación que nosotros usamos para otro. Dice el Señor, con la medida con que medís, os será medido. En otras palabras, lo que el Señor nos está advirtiendo aquí, de la forma más solemne posible, es que la forma en que juzgamos a otros, la disposición con que lo hacemos y la norma que usamos para juzgar será como un boomerang que se volverá contra nosotros. Como no vivimos en Australia y hay muchos niños aquí, ¿qué es eso del boomerang? Es una cosa que usted la tira por el aire y al rato vuelve otra vez al lugar de origen. Cuando asumimos el papel de jueces, estamos diciendo con esto, escuchen bien hermanos, estamos diciendo con esto que tenemos suficiente luz sobre el asunto, tanta luz como para constituirnos en jueces de los demás. Por tanto, como clamamos tener conocimiento y sabiduría, no podremos alegar ignorancia cuando Dios pase juicio sobre nosotros. Hemos sido lo suficientemente sabios como para evaluar el pecado en otros. Entonces no podremos alegar ignorancia delante de Dios en aquel día. Es por eso que Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 1 de su epístola, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y la Biblia, la versión de las Américas, dice, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Matthew Henry comenta al respecto. Aquellos que se colocan a sí mismos como jueces y censuradores de los demás recibirán una condenación mayor. El juicio que hacemos de los demás hará que nuestro propio juicio sea más estricto y más severo. Hermano, si tú eres hipercrítico, prepárate desde ahora a presentarte delante de Dios. Prepárate, porque tu juicio será más estricto. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Vamos a ver otros textos de las Escrituras. En Lucas capítulo 12, versículo 48 dice el Señor, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Si tienes tanto discernimiento que te has tomado la libertad de constituirte en juez de los demás, hermano mío, hermano querido, espera de Dios un escrutinio más estricto. En Romanos 2:1 Pablo escribe lo siguiente, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El problema es que muchos de nosotros somos bien entendidos cuando tenemos que pasar juicio sobre los demás. Vemos claramente el pecado en otros,
Pero cuán difícilmente nos apercibimos de nuestro propio pecado. Nosotros tenemos dos varas, una para medirnos a nosotros mismos y otra para medir a los demás, pero Dios tiene una sola vara y Él va a usar la que tú uses. Él va a usar la misma que uses tú. Usamos una vara bien estricta para medir a los otros, pero entonces somos bien suaves cuando tenemos que evaluarnos a nosotros mismos, incluso en esas mismas cosas en las que juzgamos a otros. Somos como David en ese sentido. David había cometido pecado con la mujer de Urías Eteo, y cuando Natán fue delante de su trono real, le dijo: David, escucha lo que ha sucedido en tu reino. Un pobre hombre tenía una sola ovejita, y un hombre rico tenía muchas ovejas. Y como llegó una visita a la casa del hombre rico, en vez de coger una de sus ovejas y sacrificarla, este hombre fue tan cruel y tan vil que le cogió la única ovejita a ese hombre pobre. ¿Qué tú crees, David, que se debe hacer con ese hombre? David inmediatamente sacó su vara para juzgar a otro. ¡Ese hombre es digno de muerte! Natán le dijo a sí mismo: David, y tú eres ese hombre. Y tú eres ese hombre, y Dios no tiene dos varas distintas para juzgar. Dios juzga con una sola vara. Lo que el Señor nos enseña en Mateo 7:2 es que en el día del juicio no usarán una medida más fuerte para el otro y más benigna para ti. No, se usará la misma vara que usaste tú. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, ¿por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí nos está diciendo, hermanos y amigos que están aquí en esta tarde, que nosotros alcanzamos la salvación de Dios siendo misericordiosos. No, mi amigo, la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Pero una de las cosas que trae consigo la fe salvadora es la regeneración de nuestro corazón y la implantación del carácter de Dios en nuestra vida. Y una de las características más hermosas de ese carácter divino es la misericordia. Un hombre que no conoce de misericordia, ese hombre no conoce lo que es la salvación que hay en Cristo Jesús. Pero ese texto también puede ser usado aún para hablar de los creyentes. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, y hermanos, en esta semana estudiando este texto de Santiago capítulo 2, mi alma ha tenido que temblar muchas veces delante de Dios. Santiago capítulo 2, versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y ahora escucha, hermano mío, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Lo primero que nos enseña Santiago aquí, una vez más, es que todos compareceremos algún día delante de Dios. Y seguramente todos queremos que en aquel día Dios nos trate con misericordia, aún siendo juzgados como creyentes. Esperamos que Dios, cuando comparezcamos como creyentes delante de su tribunal, nos trate con misericordia. Deseamos que en ese día Dios tome en cuenta todas las causas atenuantes que estuvieron envueltas en las diversas cosas que serán juzgadas. Bien, hermanos, si eso es lo que desea, escucha con atención lo que dice Santiago al respecto. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Simón Kistemaker hace una buena observación acerca del significado de este texto que quisiera compartir con ustedes esta noche. Dice él: Dios nos concede gratuitamente su misericordia cuando se la pedimos. No es que si yo hago misericordia, entonces Dios me da misericordia, porque entonces ya no sería misericordia. No, misericordia es lo que me dan sin yo merecerlo. Dios me da misericordia cuando se la pido, pero Él espera que le imitemos.
cuando nos negamos a hacerlo o somos remisos a tener misericordia de nuestro prójimo, Dios nos retira la suya por un momento y nos aplica en su lugar juicio sin misericordia. Seremos medidos por esa misma vara que usamos para los demás. Sigue diciendo él. Tener misericordia no significa poner de lado ocasionalmente la justicia para demostrar bondad. Hay algunas personas que piensan misericordia, eso significa que yo debo poner a un lado la justicia y no juzgar. No. Jesús más bien da a entender que debemos aplicar tanto la misericordia como la justicia. Debemos considerar que la misericordia y la justicia son normas iguales y aplicar ambas. La misericordia no cancela la justicia, ni la justicia anula la misericordia. Hermanos, Dios espera de nosotros que actuemos bajo el influjo de estas dos cosas, justicia y misericordia. Veamos algunos textos. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué es lo que pide Jehová de nosotros? Solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte ante Dios. Las dos cosas, ¿qué pide Dios? Hacer justicia y amar misericordia. No justicia sin misericordia, no misericordia sin justicia. Ambas cosas a la vez. Zacarías capítulo 7, versículo 9. Zacarías capítulo 7, versículo 9, el penúltimo profeta del Antiguo Testamento. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su prójimo. Como ven, hermanos, estas dos cosas no son irreconciliables. Por el poder de la gracia de Dios podemos vivir en el justo balance que nuestro Señor Jesucristo ejemplificó a perfección, justicia y misericordia. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Debo atarme al cuello la verdad y la misericordia. No una o la otra, ambas a la vez. Hermanos, vuelvo a hacer otra vez la aclaración, que nadie piense que la misericordia de Dios es un premio para el que hace misericordias, porque si fuese así, ya no fuese misericordia. No, hermanos, como bien señalaba Kistemaker, la misericordia es algo que Dios otorga al que se lo pida, pero aquel que juzga con misericordia está evidenciando con ello que la gracia de Dios ha obrado en su corazón. Y tal persona puede anticiparse con confianza al día del juicio, porque sabe que esa gracia divina que ha obrado en él, el ser misericordioso, le hallará misericordia delante del trono de Dios en aquel día. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 16 al 18. Y hermanos, estoy multiplicando los textos para que nadie diga por allí, eso es en el Sermón del Monte, es un asunto que se va a aplicar en el milenio. No, hermanos. No, hermanos. Eso es algo que se enseña en toda la Biblia. Segunda Timoteo capítulo 1 versículos 16 y 18 dice Pablo, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Y ahora escuchen, hermanos, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Hermano, ¿es eso lo que tú quieres hallar en aquel día? Escucha lo que dice Santiago, juicio sin misericordia se hará con aquel que hace juicio sin misericordia. Hermano, cuando estés en la presencia de Dios en aquel día,
¿qué es lo que deseas obtener de Él? ¿Verdad que deseas que Dios te trate con suavidad, con misericordia, con compasión? Que cuando Dios evalúe tus fracasos y aún tus caídas, tome en cuenta todas las circunstancias que te rodeaban en aquel momento. Tome en cuenta tus debilidades como ser humano. Tome en cuenta las luchas violentas que tenías con tus corrupciones particulares. ¿Eso es lo que tú quieres encontrar en aquel día? ¿No es así? Que Dios ponga la mejor construcción de las cosas al evaluarte. Que tenga compasión de ti. Oh, mi hermano, así debes entonces juzgar a los demás. Con la clase de juicio que usas al juzgar, serás juzgado. Hermano, el único que tiene derecho a hacer juicio sin misericordia es Dios. El único que tiene derecho a hacer juicio, a juzgar sin misericordia, es Dios. Si Dios decidiera pasar juicio sin misericordia, estaría haciendo uso de un derecho que le corresponde, porque Él es infinitamente justo. Y su justicia infinita demanda una satisfacción. Por eso murió Cristo en la cruz del Calvario, para satisfacer la justicia perfecta de Dios. Hermanos, si hoy no estamos en el infierno, es porque Dios ha decidido tener misericordia de nosotros. Pero no lo olvides, Él no está obligado a tener misericordia. La misericordia divina es ejercida libremente, por el puro afecto de su voluntad. Él puede, si quisiera, tratarnos únicamente con justicia. Ahora, hermanos, Él ha decidido tratarnos con misericordia. Ahora bien, ¿cómo piensan ustedes que Dios, ese ser infinito, que si quiere no concede misericordia y ha tenido condescendencia y ha decidido tratarnos con misericordia, ¿cómo ustedes creen que ese Dios ve a una de sus criaturas pecadoras que merece que se le trate sin misericordia, haciendo Él juicio inmisericordia? ¿Con qué ojos creen ustedes que Dios ve a una criatura pecadora que ha decidido pasar juicio sobre los demás sin misericordia? ¿Cómo lo verá Dios? Mi amigo, si esa es la marca predominante en tu vida, si esa es la forma en que sueles juzgar a los demás, tienes razones para temblar, porque la Biblia dice que solo los misericordiosos alcanzarán misericordia en aquel día. Ah, pero ustedes entonces están predicando salvación por obras. No, mi amigo, la salvación es por la fe sola. Pero si una persona no sabe tener misericordia, no importa que clame ser creyente, está demostrando con eso que no conoce la gracia de Dios en Cristo y que va camino a una condenación eterna en el infierno. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pedro preguntó al Señor: Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peca contra mí? 7. Cristo dice: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Y le hace aquella historia, aquel relato parabólico del hombre a quien se le perdonó mucho y luego no fue capaz de perdonar poco, y cuando el rey se enteró de la falta de perdón y de compasión que tuvo ese hombre hacia su hermano, ¿qué hizo el rey? Lo encerró en la cárcel y dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Sí sabemos que la salvación es por la fe sola, pero bien nos enseña Santiago que la fe genuina nunca viene sola. Y una de las pruebas que evidencian la genuinidad de nuestra fe es un espíritu compasivo y misericordioso que se ha de manifestar a través de la forma en que juzgamos a los demás. El Señor dijo en una ocasión en Mateo capítulo 12, versículos 36 al 37, precisamente, hermanos, en el contexto de un juicio ácido, un juicio errado que los fariseos habían hecho respecto a su persona. Dice el Señor: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. He ahí, hermanos, la evidencia de la fe.
lo que tú hablas. He ahí la evidencia de la fe. Pero nuestro texto contiene todavía una tercera razón. El Señor indudablemente quería persuadirnos a que dejásemos de criticar. Y nos da otra razón en el texto. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. ¿Por qué debemos dejar de ser criticones? Primero, porque daremos cuenta a Dios por ello. Segundo, porque con esas críticas estamos estableciendo las pautas de nuestro propio juicio. En tercer lugar, versículos 3 al 5, porque si somos hipercríticos, estamos inhabilitados para juzgar a otros. Porque si somos hipercríticos, estamos inhabilitados para pasar un juicio justo sobre otros. Versículo 3 al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es indudable que en estos versículos el Señor hace uso de lo que se conoce como un lenguaje hiperbólico. Se exagera con el propósito de hacer más clara la enseñanza. Cuando usted dice, tengo un hambre que me comería un caballo, es evidente que usted no quiere comerse un caballo. Está hablando en un lenguaje hiperbólico. Y es esa figura hiperbólica o ese tipo de lenguaje hiperbólico el que el Señor usa aquí para hacer más clara su instrucción. Aquí tenemos a un individuo que tiene una pequeña paja en el ojo. Una de esas partículas que lleva el viento y que por casualidad o por las cosas de la vida se le introduce en el ojo a la persona. Pero aquí tenemos a otro que tiene atravesado una viga. Para ponerlo en lenguaje moderno, este tiene una pajita y este otro tiene un poste de teléfono atravesado en el ojo. Esa es la idea que la palabra viga da. Y ahora resulta que el que tiene el poste atravesado dice estar preocupado por la salud de su amigo. Le molesta ver que su amigo tiene una pajita introducida en su ojo. Y el Señor hace a este hombre dos preguntas para hacerle ver que él está inhabilitado para quitarle la paja del ojo de su hermano. Dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano si tú tienes una viga de la cual preocuparte? Y la segunda pregunta es, ¿cómo esperas sacar la paja del ojo ajeno cuando la viga que tienes atravesada en el tuyo no te permite ver bien? Noten, hermanos, las dos preguntas. ¿Por qué y cómo? ¿Por qué lo quieres hacer y cómo esperas hacerlo? Veamos estas dos preguntas por separado. Al preguntar por qué, el Señor se dirige directamente al asunto de la motivación. ¿Qué motivación puede tener una persona que tiene una viga atravesada en su propio ojo en sacar una pajita que está en el ojo del otro? ¿Qué motivación puede tener? Hermanos, cuando nos involucramos a ayudar a una persona haciéndole ver la falta o el pecado en que ha incurrido, la única motivación sana que Dios acepta en su presencia, la única motivación saludable que podemos tener es un verdadero y real interés por la santidad de Dios. Solo un hombre que tiene un verdadero y real interés por la santidad de Dios puede ayudar a otro a andar en santidad. ¿Eso no es evidente? Ahora, cuando un cristiano tiene un interés genuino por la santidad de Dios, lo primero que ese creyente procurará es que su propia vida sea un reflejo de esa santidad. Ahora, claro, él no se detendrá allí. Él también se preocupará cuando vea que su hermano está incurriendo en pecados, que no solo afectarán su salud espiritual, sino también la gloria de Dios y el testimonio del Evangelio. Pero en el caso que Cristo plantea en el Sermón del Monte, vemos que el individuo en cuestión no tiene un real interés para promover la santidad de Dios.
¿Y por qué lo sabemos? Porque si él estuviese realmente preocupado por eso, lo primero que haría sería sacar el poste telefónico que tiene atravesado en el ojo, en vez de ocuparse de las pequeñeces de los demás. El hombre que está en verdad preocupado por la santidad y la justicia de Dios se distingue fácilmente, porque es un individuo que está realmente preocupado por sus propios pecados. No que no le preocupa el pecado de los demás, no. La Biblia nos manda a involucrarnos en el proceso de santificación de mis hermanos en Cristo, y eso incluirá la mutua amonestación. Lo que estamos diciendo es que este individuo está primariamente preocupado por sus propios pecados. Esa es su mayor carga, pero el hipercrítico no es así. Su deseo no es promover la santidad verdadera, sino más bien condenar a los demás y de ese modo sentirse superior. Ese es el problema del hipercrítico. Esa es su motivación. En otras palabras, su deseo primario no es eliminar el mal, sino pasar ese veredicto que lo hace sentir tan agradado, culpable. ¿Saben qué es lo que el Señor está enseñándonos aquí? Que ese espíritu censurador que simula estar angustiado por la falta del otro, pero que en el fondo de su corazón se alegra de haber encontrado esa falta para poder censurarla. Eso es una viga en comparación con la falta que le esté señalando al hermano o a la hermana. Este individuo está inhabilitado para convertirse en juez de los demás. ¿Saben por qué? Porque está prejuiciado. Porque está prejuiciado. Él está prejuiciado a su favor y prejuiciado en contra del otro. Él desea hallarlo culpable. Hermanos, un requisito necesario que debe tener el que juzga es que debe ser imparcial. Y aún la justicia de los hombres reconoce esto. Si se está juzgando a un hombre en una corte, no aquí porque aquí no se usa eso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, se está juzgando a un hombre en una corte y se descubre alguna conexión entre el acusado y algún miembro del jurado, probablemente se le descalificará como jurado, porque difícilmente ese hombre podrá ser imparcial, para bien o para mal. Si tiene alguna conexión con el acusado, difícilmente será imparcial. Ese es el caso que tenemos aquí. Este individuo tiene una viga en su ojo y no se inmuta siquiera, no se inmuta. Obviamente es un individuo parcializado a su favor y parcializado en contra de los demás. No soporta la menor falta en el otro, pero es indulgente con el pecado grosero que hay en sí mismo. ¿Cuál es ese pecado grosero? La falta de compasión. La falta de compasión. El deseo de que el otro sea culpable. Y saben que muchas veces la razón por la cual algunas personas hacen eso es precisamente para ocultar sus propios pecados. Estas personas, como tienen una conciencia acusadora ellos mismos, se sienten justificados cuando descubren que los demás no son tan buenos como aparentan ser. Ellos se sienten bien. Yo sabía que él no era tan bueno, porque tiene una conciencia acusadora, él mismo. Pero sigamos el proceso de pensamiento del Señor. Primero pregunta, ¿por qué te dedicas a sacar las pajitas que ves en los demás cuando tienes una viga atravesada en tu propio ojo? Pero luego nos hace otra pregunta para hacernos ver que estamos inhabilitados para juzgar. ¿Cómo piensas hacer eso? Dice el Señor. No solo por qué, sino cómo. ¿Cómo piensas hacer eso si se requiere de tanto cuidado para hacer esa operación y por el momento no tienes una buena visión?
Volvemos al punto de nuevo. Estás inhabilitado. Una de las partes más sensibles del cuerpo es el ojo. En cuanto usted intenta acercarse, su propio dedo incluso, más el dedo de otro, pero aún usted se acerca a su propio dedo, el ojo se cierra automáticamente, sumamente sensible. Y precisamente cuando tratamos de sacar la paja que está en el ojo de alguien, hablando en un sentido literal, seguramente alguna vez su esposa o su niño le ha dicho, me ha caído una paja en el ojo, y usted trata de sacarle la paja literal que hay en el ojo literal. Hay 4 cosas que se requiere para eso: afecto, paciencia, calma y equilibrio. Si usted no es muy afectuoso y le tiene algo a esa persona, le va a sacar un ojo. Hay que tener afecto, paciencia, calma y mucha estabilidad, mucha estabilidad. Si carecemos de alguna de esas cosas, podremos hacerle daño al otro, causarle dolor, aún dañarle más la visión. Traslademos esto, hermanos, al terreno espiritual y entonces entenderemos lo que el Señor está tratando de enseñarnos aquí. Vamos a lidiar con el alma de un hermano, con la parte más delicada de su ser. Dice Cristo, ¿cómo podremos sacar la paja que se ha alojado allí si nuestro propio entendimiento está a oscuras? El doctor Lloyd Jones dice algo al respecto. Solo una cosa importa cuando vamos a sacar la paja espiritual del alma de otro, y es ser humilde, compasivo, estar consciente del propio pecado y de la propia indignidad, cosa que es obvio que el individuo no está consciente porque él tiene una viga atravesada en su propio ojo de la cual no se preocupa. Dice Lloyd Jones, para hacer eso hay que ser humilde, compasivo, estar consciente del propio pecado y de la propia indignidad. Y ahora escuchen, hermanos, a fin de que al encontrarla en otra persona, lejos de condenarla, uno siente ganas de llorar. Se está lleno de compasión y simpatía, se desea realmente ayudar. Como el individuo ha trabajado con su propia viga, dice Lloyd Jones, se ha disfrutado tanto del librarse de lo malo que había en uno, que se desea que la otra persona tenga el mismo placer y el mismo gozo. ¿Acaso no es a eso que se refiere el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando dice, hermanos, si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle? Sí, pero ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, para ser un buen oculista espiritual, debemos conocer nuestra propia condición y entonces estaremos capacitados para lidiar con las faltas de los otros. Pero el hombre hipercrítico no está interesado en hacer eso. Él está más bien tan ocupado en las faltas de los demás que no tiene tiempo siquiera para darse cuenta que tiene un poste atravesado en su ojo. ¿Y cuál es el juicio que Cristo hace de este hombre? Un juicio muy severo. Versículo 5, Cristo le dice, hipócrita. ¡Hipócrita! Esta palabra proviene del mundo del teatro. Un hipócrita no era otra cosa que un actor que representaba un papel, alguien que pretendía por un tiempo ser lo que no era. El hipercrítico es un hipócrita porque pretende ser un hombre de profunda espiritualidad, pretende estar muy interesado en promover la santidad, en ayudar a otros, cuando en verdad él está más interesado en denunciar el error y en condenarlo. ¿Saben para qué? Para confirmar que él es superior. Y Cristo dice, hipócrita, hipócrita.
Es ese sentido de superioridad lo que lo lleva a convertirse en juez de todo el mundo. Se acerca al hermano, como dice el Señor en el versículo 4, y con aire de superioridad le dice: déjame sacar la paja de tu ojo. Permíteme mostrarte lo mal que andas en tu vida. Permíteme que yo te ayude a caminar por las sendas de justicia. Pero si lo hace con esa actitud, es muy probable que termine introduciendo su dedo en el ojo del otro. Porque es un individuo que no tiene cuidado, es un individuo sin compasión. Bien, hermanos, he aquí las 3 razones que usa el Señor. Yo no he terminado. Las 3 razones que usa el Señor en el texto para persuadirnos a que desistamos de estar juzgando, criticando y condenando a las personas. ¿Cuáles son? Primero, vamos a ser juzgados por ello, no se olviden. Segundo, la forma en que juzgamos a los demás establecerá la pauta por la cual nosotros seremos juzgados. Tercero, estamos incapacitados para realizar la labor que pretendemos realizar. Y ahora viene la pregunta: ¿qué yo debo hacer entonces? Eso nos lleva a nuestro último punto, que veremos de verdad muy brevemente, la solución del problema. La solución del problema. Puede ser que haya algunos aquí que digan: bueno, a partir de hoy, 0 amonestación, yo no me meto con nadie. No, hermano, esa no es la solución. Eso sería pecaminoso. Como ya hemos visto, eso no es lo que el Señor desea que hagamos. ¿Cuál es entonces la solución ofrecida por el mismo Cristo? Versículo 5. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Saben cuál es la solución? Perseguir en nuestra propia vida la santidad y la justicia, lo cual nos capacitará para tratar con el problema de otros. El Señor dice aquí: saca primero la viga de tu propio ojo. ¿Y luego qué? ¿Olvídate de tu hermano? No, eso no es lo que dice el texto. Ahí dice: entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tendrás paciencia, sensibilidad, compasión, misericordia, calma, para poder realizar una operación tan delicada. No vendrás delante del hermano como un ángel desencarnado que acaba de bajar del cielo. En ese espíritu de: yo no entiendo cómo un cristiano puede caer en el estado en que tú estás. No, vendrá con compasión, con humildad, en el espíritu que Pablo describe en 1 Corintios capítulo 13, que si bien no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad, es al mismo tiempo benigno cuando tiene que decir la verdad. Cuando tiene que lidiar con las faltas y pecados de otros, lo hace en ese espíritu del que habla Pablo en Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. La verdad, hermano, pero en amor. No tenemos que sacrificar una cosa por la otra, el amor por la verdad, la justicia por la misericordia. No, ambas cosas deben estar presentes en nuestras vidas. Este hombre no deja a un lado la justicia para ser misericordioso, ni deja a un lado la verdad para ser benigno. Pero a menudo recuerda sus propias luchas. A menudo recuerda su propio dolor al lidiar con sus pecados y caídas, y cuando descubre esas mismas faltas en otros, cuánta tristeza le causa en su corazón y cuánto deseo tiene de ayudar. ¿Ven cómo funciona esto? Primero sacamos la viga de nuestro propio ojo porque lidiamos con nuestros pecados, y eso nos equipará para tratar con el pecado de los otros cuando sea necesario. Así que el asunto, hermanos míos, no es echar a un lado nuestra capacidad de crítica o nuestro discernimiento, no. Lo que el Señor desea que hagamos aquí, lo que el Señor señala aquí, es que el cristiano ejerce esa capacidad de
crítica primero para evaluarse a sí mismo antes de evaluar a los demás. ¿Qué hemos dicho en todos estos días? Que el Señor está comparando aquí la actitud del cristiano con la del fariseo. ¿Y qué era lo que hacía el fariseo? El fariseo miraba las faltas de los demás con un lente de aumento. Y cuando iba a mirar su propia falta, entonces se ponía del otro lado del lente y lo veía bien chiquito. Eso es lo que el Señor dice que los cristianos no deben hacer. Este hombre se conoce a sí mismo. Este hombre sabe de lo que él es capaz. Él se ha visto en ocasiones como un ser tan mezquino, porque él conoce su propio corazón, él conoce la basura que hay en él, y se ha visto como un ser tan mezquino que cuando ve la falta en otros y se involucra a ayudar, no viene como el verdugo con el hacha en la mano dispuesto a cortarle la cabeza, sino como el médico que desea administrar la medicina que sanará al enfermo. Hermanos, que Dios nos ayude a desarrollar ese espíritu del que Cristo habla aquí. ¿Saben para qué? Para que los hombres y mujeres que componen esta congregación sean reconocidos, no como personas que no tienen juicio propio, no como personas ciegas y sin discernimientos, pero sí como personas magnánimas, porque sólo así podremos ser efectivos en llevar el Evangelio a los perdidos. Y en cuanto a ti, mi amigo que nos visitas en esta noche, algún día tendrás que enfrentarte con un juez que sí tiene derecho a juzgar y cuyas normas de santidad son absolutas. En aquel día no solo tendrás que dar cuenta por todo lo que hiciste, sino también por los motivos internos que tuviste al hacer todas esas cosas. Mi amigo querido, la Biblia dice que en aquel día el Señor aclarará lo oculto de las tinieblas, manifestará las intenciones de los corazones. ¿Sabes lo que dijo Cristo acerca de ese día? Que ese día lo que se dijo en secreto será anunciado públicamente y no habrá un solo ser humano que salga absuelto de ese tribunal. Pero mi amigo, yo te tengo una buena noticia. Dios envió a su Hijo a morir en una cruz para que por medio de su obra el perdón completo pudiese ser otorgado al pecador únicamente por medio de la fe. Mi amigo, considera esto con sumo cuidado, porque las consecuencias de estas cosas no son temporales, son eternas. Enfréntate ahora con ese Dios, porque todavía el perdón está a tu alcance por medio de la fe y el arrepentimiento. La Biblia dice que hoy es el día aceptable de salvación, porque nadie tiene la certeza de que habrá un mañana para él. Quiere el Señor, hermanos, aplicar estas cosas en nuestros corazones, cada cual en la condición en que está. Vamos a orar. Al escuchar estas cosas, oh Señor, una vez más, te alabamos por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Oh Señor, porque si no tuviésemos la certeza de que en aquel día nos presentaremos delante de ti vestidos con su justicia, oh Dios, ya estaríamos temblando. Pero gracias, oh Padre bueno, gracias, oh Padre bendito, por las promesas de tu palabra, porque en Cristo hay perdón para aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe. Oh Señor, usa estas palabras que fueron predicadas en este domingo para traer a muchos hermanos en Cristo, traernos una vez más al arrepentimiento delante de ti, no para salvación, pero sí para estar delante de ti en una forma que sea agradable en tu presencia. Padre, perdona nuestros pecados y una vez más te suplicamos que nos des la gracia que necesitamos para poder aplicar estas cosas en nuestras vidas. Oh Señor, que nuestras lenguas puedan ser conocidas por aquellas características que el libro de Proverbio afirma que tiene la lengua del justo, que no es como espada, sino como una medicina.
Padre bueno que estás en los cielos, también te imploramos por aquellos que nos visitan en esta noche. Oh Padre, una vez más te pedimos, trae a muchos al arrepentimiento. Te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús.